La prefecta del Guayas, Marcela Guiñaga, y el presidente del Consejo de Participación, Alan Berbera, podrían perder sus cargos. 4.5 millones de dólares costará la impresión de 52 millones de papeletas para las elecciones de agosto. En el cuarto informe especial sobre el fenómeno del Niño, Televistazo cuenta cómo 2.300.000 personas están expuestas a sus estragos. Un carro ingresó al lobby del Hotel Quito y, sin embargo, no causó heridos. Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Televistazo. Productores industriales y autoridades no tienen la información total de dónde está el arroz que se cosecha en el país. Andrea. Alejandra, amigos, William Young nos informa que en medio de esta polémica se anunció el interés de importar más producto y no solo de Colombia. Aunque la importación está decidida, hay una pregunta que sigue en el aire. ¿Dónde está el arroz? Los agricultores dan sus proyecciones con base en las tierras sembradas. Vamos a llegar a alrededor de 50.000 hectáreas sembradas, que es suficiente, son 350.000 toneladas que alcanzan para 6-7 meses de consumo. O sea, tenemos asegurados los 7 meses. Imagínese usted que hay más de 400 piladoras y cada piladora que llega a tener entre 5.000 y 10.000 quintales. Ahí está, 2 millones de quintales que hay almacenados en todas las piladoras. Y aunque reclaman que los piladores acaparan, aún no han presentado denuncias formales con casos específicos. En este cruce de versiones, los industriales tienen otros cálculos. Ellos aseguran que en el mercado cada día hay menos arroz y explican por qué. Hemos podido determinar que definitivamente el Ecuador ha tenido una caída importante en la producción, ya prácticamente en el primer semestre que estamos cerrando, tanto por áreas que no fueron sembradas y también por áreas que se sembraron, pero que por el invierno fuerte se inundaron y obviamente no podemos contar con esta producción. Se refiere a 120.000 toneladas, lo que corresponde a 2 meses de consumo en el país. Pero desde el ministerio hay otra versión. Su titular, Eduardo Izaguirre, recalcó que el problema no es la falta de arroz, sino la especulación en el precio, y por eso la importación avanza, y ya no solo desde Colombia. Estamos analizando varios países porque la idea no es solamente trabajar la contingencia, sino también tener capacidades listas en el caso de que el fenómeno del Niño nos afecte de mayor manera. Pero ¿quién tiene el dato exacto de cuánto producto está en las calles, en los mercados y en el campo? Al final, nadie sabe cuánto hay ni dónde está todo el arroz. Fenómeno del Niño. ¿Está preparado el país? El fenómeno del Niño amenaza a 17 provincias que están en alerta amarilla. Se trata de Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Pichincha, Santo Domingo de los Áchilas. También constan en la lista Manabí, Los Ríos, Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo, Santa Elena. Otros territorios en riesgo son Guayas, Cañar, Azuay, El Oro y Loja, y hasta las Islas Galápagos. En esas localidades hay 143 cantones y 489 parroquias. Más de 500.000 viviendas son vulnerables. Diego Cuenca con más datos. Son 2.300.000 personas que estarán expuestas a los estragos que deje el fenómeno del Niño en Ecuador. Esa es la proyección que maneja la Secretaría de Gestión de Riesgos en 143 cantones de 17 provincias, que en mayo fueron declaradas en alerta amarilla. Las localidades que registrarían mayores afectaciones son El Oro, Guayas, Los Ríos, Manabí y Esmeraldas. Para trabajar en la prevención, sus municipios y prefecturas tienen que analizar los escenarios del impacto que pueden causar las lluvias. Esto es una carrera contra el reloj. El problema está en que en el país, ya cuando los fenómenos están encima, el Estado central es el que tiene que dar la cara. Pero el tema de habitabilidad, el de permisos del suelo, de usos de construcción, los da el municipio. Entonces, es ahora cuando tienen que empezar también a dar cuenta de ese abastecimiento, de esa coordinación, de esa organización, los municipios, para precautelar. Y lo que les falte, ¿no? Si son 100 camas las que necesitan y tiene 50, las 50 le podemos, desde el Estado central,
complementar. Como consecuencia del fenómeno del Niño, se ha determinado dos tipos de impacto. El primero, las inundaciones y el desbordamiento de ríos, que afectarían a 1.522.000 habitantes de 12 provincias, entre ellas las del litoral ecuatoriano. El segundo, los deslaves, que afectarían a 742.000 personas, que viven en 16 provincias, en la Sierra Centro y Norte. Aunque ese número de posibles víctimas saben que viven en un lugar de riesgo, son los municipios que deben tener un plan de prevención y respuesta, como por ejemplo asignar un presupuesto para la logística de asistencia humanitaria, además de equipos que serán adecuados en los albergues temporales. Así lo describen los lineamientos que entregó la Secretaría de Gestión de Riesgos a los gobiernos locales. Si un alcalde sabe que un determinado barrio está en un lecho de río y que ese lecho del río recobra el agua en las épocas lluviosas todos los años, ese sector es muy probablemente inundable con el fenómeno del Niño. Si son 100 familias las que están en ese sector, yo tengo que ya abastecerme de un alojamiento temporal, identificar el alojamiento temporal, dónde las voy a sacar y con cuántas camas, colchones yo dispongo. La Asociación de Municipalidades del Ecuador no conoce cuánto es el presupuesto aproximado que cada localidad tendrá que destinar para enfrentar la emergencia que afectaría gravemente a más de 253.000 viviendas. El único recurso que se conoce que está disponible son los $300 millones al que accederá el gobierno con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo para responder al temporal que se aproxima. Y esta noche, en la última entrega de la serie, ¿está preparado el país para el fenómeno del Niño? Televistazo mostrará que los candidatos presidenciales deben coordinar con el gobierno las acciones que se requieren para mitigar los efectos del Niño en el país. Hasta octubre, la represa Daule Peripa debe alcanzar su nivel más bajo del agua como parte del plan que las autoridades de la Corporación Eléctrica de Ecuador, CELEC, ejecutan ante el anuncio de la llegada del fenómeno del Niño. ¿Cómo se preparan los cantones más cercanos a las descargas del embalse? Bessie Granja lo explica. El anuncio de la llegada del fenómeno del Niño moviliza a las autoridades de la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, quienes aplican un plan de contingencia en la represa Daule Peripa. Este consiste en reducir al máximo el nivel del agua, descargando lo necesario hasta el mes de octubre. Llegar hasta un valor de 79 metros sobre el nivel del mar. La cuota mínima es 70 de operación para poder contener la mayor cantidad de agua al inicio, ya donde se cruza el Niño con la etapa invernal. Actualmente el embalse registra un nivel de agua de 82.8 metros. Las compuertas permanecen cerradas, pero un promedio de 400 metros cúbicos de agua se desfogan cada segundo a través de las turbinas, que a su vez generan una potencia de 196 megavatios, los cuales alimentan a la red nacional de electricidad. Pero ¿qué pasará con los cantones que se inundan y donde llegan las descargas de agua? El río tiene un cauce y el cauce tiene que estar libre, despejado para que el agua fluya. Entonces tiene que haber la limpieza de los canales. Santa Lucía continúa en alerta roja declarada por el COE cantonal debido a las inundaciones de marzo y abril de este año. Aquí hay sectores y recintos donde aún existe agua estancada. En esta ciudad más de 4.000 habitantes resultaron perjudicados por el desbordamiento del río Daule, por lo que 15 zonas fueron calificadas de alto riesgo ante un posible fenómeno del Niño. El Tribunal Contencioso Electoral dejó sin efecto el archivo de la denuncia por grave infracción electoral en contra del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Allen Berbera, y de la prefecta de Guayas, Marcela Aguiñaga. Es el segundo proceso que enfrentan y de comprobarse la infracción podrían perder sus cargos. Paul Romero con el informe. Por los denunciados. Anoche el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral dio paso a la denuncia en contra del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Allen Berbera, y de la prefecta de Guayas, Marcela Aguiñaga, acusados de grave infracción electoral. En primera instancia, la denuncia, presentada por el abogado Bernardo Gijón, fue archivada por la jueza Ivonne Coloma por falta de requisitos, pero el Pleno aceptó la apelación. De ahí que no se advierte una falta de requisitos obligatorios que impidan continuar con la siguiente etapa de la causa y en consecuencia dejar sin efecto el auto de archivos pedido por la jueza
de instancia el 29 de mayo. Gijón denunció a Aguiñaga de proselitismo y campaña a favor de Allen Berbera, uno de los 7 candidatos que se identificaron con el color del movimiento político del correísmo, prohibido por ley. Y no te estreses, lo vas a encontrar por el color que está aquí. Ya sabes, la Liga Azul. De hecho, la grabación de los videos, las frases que se utilizaron y los colores que se utilizaron fueron aprobados por el CNE. Vera fue abogado del expresidente Rafael Correa y pese a que fue promocionado por él en varios videos durante la campaña de enero, rechazó las denuncias en su contra. Cuando nos notifiquen, nos defenderemos en derecho. Es un procedimiento como cualquier otro. Me tiene completamente sin cuidado porque no existe infracción ninguna. Entonces simplemente que sigan hablando, pues está bien, pues tienen la oportunidad. Si se comprueba la infracción electoral, Vera y Aguiñaga podrían ser destituidos de sus cargos. Esta es la segunda denuncia en contra de estos funcionarios. La otra, que está en trámite, la presentó Juan Guarderas por la misma infracción electoral. El Tribunal Contencioso aún no define las fechas para las audiencias. Cerca de 70 millones de documentos electorales, sobre todo papeletas, imprimirá el Instituto Geográfico Militar para las elecciones anticipadas de agosto. Patricio Díaz tiene la información sobre el costo. El Consejo Nacional Electoral definió los diseños de los documentos electorales que se usarán en los próximos comicios. Serán algo más de 52 millones de papeletas. Con el Instituto Geográfico Militar se tiene definido el presupuesto y se firmará en los próximos días el contrato. Además, los requerimientos de seguridad están establecidos. Cada una de las papeletas tienen 3 seguridades, son anticopia, antiescáner, la primera seguridad, la segunda seguridad que son tramados especiales y la tercera seguridad que es una seguridad privada o secreta que lo maneja únicamente el IGM. El Instituto Geográfico Militar iniciará con la impresión de los documentos electorales, es decir, los certificados de votación y otros que no van a variar. Luego vendrían las papeletas de la consulta sobre el Yasuní y la del Chocó andino. En el caso de las que corresponden a la elección de dignidades, conforme vayan quedando en firme, es decir, sin impugnaciones, se irán imprimiendo. De acuerdo a cómo se vaya aprobando en cada una de las provincias. Si es que tenemos ya nacional presidentes, pues ya se puede imprimir mucho antes presidente. Si tenemos nacional asambleístas nacionales, también se iría imprimiendo mucho antes. Por eso en el calendario electoral se definió el plazo máximo para tener las candidaturas en firme. Y sería también el límite para que el IGM pueda imprimir las papeletas y estas puedan ser distribuidas en el país. El 5 de agosto lo que tendríamos es la última verificación de las candidaturas y el día 6 ya estaremos con el listado final de las candidaturas a nivel nacional. Entre las primeras papeletas que podrían confirmarse para impresión está la de candidatos presidenciales. Pues si este fin de semana no tienen impugnaciones ante el Tribunal Contencioso Electoral, sus postulaciones quedarán en firme. Guardacostas y organismos de rescate discuten la posibilidad de recuperar los restos del sumergible Titán, que se destruyó durante una inmersión para recorrer el naufragio del Titanic. Expertos han dicho que la tragedia se dio por la implosión catastrófica que sufrió la nave y que habría ocurrido el domingo cuando iniciaba la expedición. Informa Pedro Jiménez. Luego de revelado el trágico destino del Titán y su tripulación de 5 miembros, se conoció también que un sistema de la Marina estadounidense detectó la implosión del sumergible horas después de iniciada la misión de exploración. Bajar a los restos del Titanic toma unas 2 horas y es casi el mismo tiempo en el que se habría producido el accidente. De ahí que los restos encontrados estén a 500 metros de la proa del transatlántico. La implosión a la que ha hecho referencia el Cuerpo de Guardacostas de Estados Unidos es una reacción que se produce cuando el objeto no soporta la presión exterior y se comprime en forma violenta, como la prueba a la que fue sometido este tanque. Esta recreación, en cambio, muestra cómo habría ocurrido en el sumergible. David Mearns, experto en rescates, dice que si fue así, ocurrió en milisegundos, dado que la presión a 3.800 metros de profundidad es tan alta que los tripulantes ni siquiera se habrían dado cuenta, más allá de que momentos antes hubieran percibido que estaban en peligro. Ahora las partes de la nave están dispersas en el fondo del mar y su recuperación, así como la obtención de más datos sobre lo ocurrido, puede tomar semanas o meses.
Vamos a la pausa y al regresar, el desempleo es la principal causa por la que los padres no pagan las pensiones alimenticias en Ecuador y se emiten 172 boletas de apremio al día para llevarlos a la cárcel. Las extorsiones y el número de detenidos por ese delito han incrementado este año en el país. Guayas es la provincia con la cifra más alta. También hay un aumento en los secuestros. Alberto Luna con el reporte. El aumento de las extorsiones a escala nacional se evidencia en la cantidad de detenidos por ese delito. Esa cifra se duplicó de 72 en el 2022 a 144 en lo que va del 2023. Este año se han denunciado 4.655 casos. La mayoría corresponde a Guayas con 940. Pichincha ocupa el segundo lugar con 693 denuncias y El Oro está en el tercer puesto con 391. Además, existe un subregistro por los casos no denunciados. Las llamamos nosotros cifras negras, cifras sobre las cuales debemos trabajar. Ante este incremento delictivo, la Unidad de Investigación Antisecuestro y Extorsión cuenta con más policías. En 2022 eran 105, ahora son 165. Respecto a las modalidades de extorsión, se dividen en 4. Mediante medios virtuales, la común que se desarrolla de forma presencial, la sexual por amenaza de exponer videos íntimos y la siciliana, conocida también como vacunas, en las que se pide dinero a cambio de no cometer atentados. El delincuente no va a estar conforme con la cantidad que se pagó inicialmente, va a requerir pagos reiterativos e incluso va a incrementar la suma. Esto finalmente termina colapsando los negocios. Los secuestros extorsivos también aumentaron este año. Pasaron de 8 en el 2022 a 54 en este 2023. Solo uno no ha sido resuelto por la policía, el secuestro de una mujer en Santo Domingo hace una semana. La policía recomienda denunciar cualquier tipo de extorsión. El número habilitado es del 1-800 delito. 1.262 nuevos policías se suman a las filas de los uniformados que protegen la capital. Ellos serán distribuidos en los 9 distritos. Además, recibirán capacitaciones para trabajar. Alex Pila informa. Fueron recibidos por autoridades del gobierno y del municipio. Serán distribuidos en diferentes distritos. Hoy, la ciudad de Quito recibe 1.262 servidoras y servidores policiales. Los uniformados también recibirán capacitaciones especiales en combate cerrado, toma de objetivos, toma de vehículos, ir arma corta, arma larga. En el evento también se firmó un acuerdo en el que el municipio se compromete a la reconstrucción de 45 unidades de policía comunitarias para el trabajo de los nuevos integrantes. Por una parte, el gobierno nacional entrega policías y por otra parte, el municipio se compromete en entregar medios y recursos. También se entregaron 62 motos, patrulleros y se les dotará de insumos para los operativos. Sé que no es todo lo que se necesita, sin embargo estamos dispuestos a apoyar aún más con ello. Las autoridades municipales también anunciaron que se retomó el contrato de las 557 alarmas comunitarias firmado en la administración anterior y que dentro de 3 o 4 semanas serán entregadas. Un nuevo hecho violento bajo la modalidad de sicariato se registró en el norte de Quito. Se trata de un abogado que fue sorprendido por un sujeto armado que descendió de un automóvil y le disparó. El informe con Alex Ceballos. A las 8:20 de la mañana de este viernes, una persona en un vehículo color vino llegaba a trabajar en su oficina ubicada en las calles Amazonas y Carrión, cuando fue atacado por un sujeto armado que bajó de otro automóvil. Le disparó 5 veces. El conductor con heridas en su espalda y cuello fue atendido por los paramédicos del Cuerpo de Bomberos de la ciudad. Los socorristas lo estabilizaron y lo trasladaron de emergencia hasta un hospital. La unidad de investigación de la policía cercó el lugar, tomó algunas evidencias y sigue la pista de los responsables. La víctima, abogado de profesión de 37 años de edad, permanece en la unidad de cuidados intensivos de una casa de salud, con pronóstico reservado. El sonido de los disparos alarmó a los peatones y a las personas que en ese momento abrían los establecimientos comerciales y observaron cómo los desconocidos huyeron rápidamente en un automóvil pequeño.
Un expreso escolar con 4 alumnos a bordo se accidentó esta mañana en el norte de Guayaquil. Aproximadamente a las 5:30, el vehículo se impactó contra una camioneta en el sector de La Alborada. Producto del choque, un estudiante resultó gravemente herido y tuvo que ser trasladado por los paramédicos del Cuerpo de Bomberos a un hospital, mientras el resto de alumnos sufrió golpes. Según información preliminar, el exceso de velocidad y el irrespeto a la luz del semáforo provocaron el incidente. Los 2 conductores implicados quedaron retenidos. Un hecho sorprendente se registró en un hotel del norte de Quito. Un automóvil rompió los ventanales e ingresó hasta la recepción y luego salió por otro ventanal. Alex Ceballos con las imágenes. La madrugada transcurría en calma en este establecimiento, pero repentinamente todo cambió. Como se observa en las imágenes, un automóvil pequeño primero se golpea contra un rompevelocidades, luego impacta con los ventanales y entra a la recepción del Hotel Quito. En medio de la sorpresa del personal de seguridad, de otros ángulos se observa cómo el automóvil rompe los ventanales, entra al lobby del hotel. En ese instante el conductor decide romper la mampara de vidrio para salir y así abandonar presuroso el sitio sin que nadie pueda impedirlo. Se reportan daños materiales, pero afortunadamente nadie salió herido. El personal del hotel está sorprendido porque aunque manifiestan que todos los turistas son bien recibidos, nunca esperaron esta visita. La madrugada de este viernes, bomberos de Riobamba, Guano y Chambo lograron controlar el incendio registrado en la Reserva de Producción de Fauna de Chimborazo. De acuerdo al cuerpo de bomberos, el fuego consumió de entre 100 y 120 hectáreas de pajonal. En total fueron 47 bomberos y 7 guardaparques de la reserva quienes atendieron la emergencia. Las autoridades investigan qué fue lo que originó este incendio forestal que afecta a la fauna y flora en las faldas del Nevado Chimborazo. Y esta mañana se registró un sismo en Guayas. Según el Instituto Geofísico, la magnitud fue de 4.5 con una profundidad de 5 kilómetros. El epicentro del movimiento telúrico se ubicó a 18.86 kilómetros del cantón Naranjal y se sintió en otras localidades de la provincia como Guayaquil. La policía colombiana detuvo a personas dedicadas al tráfico de personas que era dirigida por un hombre. El sospechoso ofrecía a sus víctimas llegar a Estados Unidos con paquetes turísticos que ofertaba en redes sociales. Muchos de sus clientes terminaron secuestrados por bandas criminales. Por este caso hay 11 detenidos. Y un operativo militar contra la minería ilegal deja un muerto, 4 heridos y 30 soldados retenidos después de enfrentamientos entre una comunidad y las fuerzas de seguridad en el suroeste de Colombia. Iliana Suárez informa que después de 24 horas fueron liberados. En una pequeña comunidad conocida como la Vereda Peñas Blancas, al oeste de Cali, miembros del ejército y la policía detuvieron a 4 personas sospechosas de ser parte de una banda dedicada a la minería ilegal. Pero durante el procedimiento pusieron resistencia y los comuneros salieron en su defensa, desatándose un enfrentamiento. Y proceden a echarlo a una camioneta. Entonces la comunidad, por rescatar al compañero que ha sido retenido, entonces empieza en otro forcejeo. Los habitantes salieron con palos y piedras, algunos usaron sus armas y dispararon contra los uniformados. Los rodearon y retuvieron a 30 de ellos como protesta. Estos incidentes dejan además un fallecido y 4 heridos. Hoy se conoce que los 30 uniformados fueron liberados gracias a la intervención de negociadores. Voceros de la policía y del ejército afirman que las personas detenidas transportaban explosivos y otros elementos que se usan para la minería ilegal, por lo que pondrán las denuncias respectivas por el ataque y el secuestro de su personal. La Contraloría General afirma que Colombia ha perdido más de 6 millones de hectáreas de bosque desde 1990 por este delito y por el narcotráfico. 172 boletas de apremio se emiten a diario en promedio en Ecuador por no pagar las pensiones alimenticias. La falta de empleo es una de las principales causas de este incumplimiento. Hay más de 850.000 padres obligados a pagar.
Actualmente 853.285 personas están obligadas a pagar pensiones alimenticias en el país, cifra mayor a la del 2022 cuando eran 824.912 ciudadanos. El abogado penalista Fernando Grau representa a un padre que no ha pagado la manutención de su hija. Su cliente, quien no consigue empleo desde hace 3 años, está demandado. Un juez lo llamó a audiencia, le preguntó el porqué de la mora y resolvió que abone el 30% y el saldo diferido a 2 años. Si el demandado certifica que está sin trabajo, ¿no es cierto? Si está sin ingresos, el juez accede y le ordena ese pago. Pero por no tener ingresos fijos, el padre ha seguido sin pagar lo acordado y tampoco la pensión mensual. La deuda creció y ahora tiene boleta de apremio y podría ir preso. Lo que pasa es ahí viene otro asunto. Si está sin trabajo, ¿cómo genera? Y si está preso, ¿cómo genera? 172 boletas de apremio se emiten a diario por pensiones alimenticias pendientes según el Consejo de la Judicatura. La última semana de mayo se giraron 1.205 boletas y hubo 986 audiencias. El ex juez de la Corte Constitucional, Antonio Gagliardo, recuerda que existe un pronunciamiento de ese organismo sobre este tema. Lo que se ha hecho es un poco dosificar el apremio personal, no como una primera medida, sino como la última instancia. La Corte se basó en el interés superior del menor. Aquí se viene una discusión de que hasta qué punto puede estar presa una persona y no puede producir. Este año, 1.126.004 menores de edad ha recibido la pensión alimenticia. Ecuaterra. Las baterías para carros contienen elementos que pueden ser altamente contaminantes, como el plomo o el ácido sulfúrico. Sin embargo, una iniciativa de economía circular logra gestionar integralmente este peligroso residuo. En Ecuaterra les mostramos el proceso para que una batería usada tenga una nueva vida. Bajo el capó de los vehículos se encuentra uno de los casos más curiosos en el campo del reciclaje, las baterías. Contienen elementos altamente contaminantes como el plomo o el ácido sulfúrico, pero la buena noticia es que casi todas sus piezas pueden reciclarse. 7 productores de baterías crearon la iniciativa VAPU para garantizar la gestión integral de estos residuos. El proceso inicia en los talleres, donde se verifica la vida útil y la capacidad de arranque. Las descartadas son almacenadas y enviadas a una de las 2 plantas especializadas, en Guayaquil y Quito. Esta es la planta de aprovechamiento de baterías de plomo más grande del país. Está ubicada a las afueras de Guayaquil. Solo aquí se procesan 14.000 toneladas cada año, entre baterías de motos, automóviles, transporte de carga y hasta bancos de baterías para grandes computadoras. En este proceso de aprovechamiento, la batería se separa en 3 fases. La parte líquida, que es del electrolito, pasa a un proceso similar al de las aguas residuales. Luego tenemos el proceso del polipropileno, que es el plástico. Con ese se generan nuevas cajas de baterías. El plomo lo transformamos en lingotes y esos lingotes pasan nuevamente a nuestra fábrica para crear nuevas baterías. Y ahí es donde se crea la economía circular de este producto. Año a año se colocan en el mercado ecuatoriano 1 millón de baterías de plomo, de las cuales se recupera hasta el 95%. ¿Qué pasa con lo restante? A veces encuentro gente que ve videos, que ve redes sociales y dicen, no, pero yo puedo darle una nueva vida útil a la batería. Supongamos de que yo cojo una batería y, como he visto en algunos videos, abro las tapas y dreno la batería. Este líquido que está dentro de la batería es electrolito. Esto de aquí es un tóxico que podría afectar no solamente a la persona, sino a todos los cuerpos de agua que puedan llegar. Al hacerlo de una manera oficial y con este tipo de plantas, mitigas ya ese impacto en la salud pública. Un ejemplo de economía circular, en el que se fabrica una y otra vez un producto, únicamente con el reciclaje de los residuos.
Nacional Yasuní recorre por primera vez la costa ecuatoriana y conoció el mar. Tendremos los detalles de esta visita. Indígenas guaraníes del Parque Nacional Yasuní salieron por primera vez de la Amazonía y viajan por la costa ecuatoriana. Y gracias a ustedes por recibir a nosotros. Por primera vez traer mi familia, conocer la ciudad más grande. Hoy he llorado bastante cuando estaba en Aerovía. Por primera vez, una emoción. Además, en este encuentro cultural conocieron el mar en Manabí. Luis Alfredo Zúñiga con los detalles. ¿Recuerdan la primera vez que conocieron el mar? Interminable e imponente. Esa misma sensación es la que hoy sienten y disfrutan indígenas guaraníes que llegaron desde la Amazonía a Manta en Manabí. Sus rostros lo dicen todo. Encantados ríen, tomados de la mano niños y adultos, juegan en el agua y la arena. Aquí ha sido agua salada, entonces los chicos se metieron y hicieron, mira, agua salada. Ahí es agua dulce. Son 20 guaraníes provenientes de la comunidad Bameno, ubicada en el Parque Nacional Yasuní. Han dejado por unos días la selva para traer su cultura a la costa ecuatoriana. Ahora vimos ballenas y están asustadas y no pueden meter al río, al mar. Los niños guaraníes demuestran sus costumbres, respeto y vínculo con la fauna. Se acercan a los crustáceos, aprenden de la cultura costeña, pero también muestran sus raíces. Pero no solo han estado en Manabí. Guayaquil también los recibió. Llegaron a lo que ellos mismos denominan la ciudad grande. Están emocionados ver las casas, gente que camina, los carros. Entonces, gracias a ustedes por recibir a nosotros. Por primera vez traer mi familia, conocer la ciudad más grande. Con sus cantos tradicionales viajaron en la Aerovía, asombrados por ver el río Guayas desde lo alto y también el Malecón, sitio que luego recorrieron. Visitaron el hemiciclo La Rotonda y se tomaron fotos. Además, dialogaron con los ciudadanos, un gran encuentro cultural. Es un sueño estar aquí en Guayaquil. Hoy he llorado bastante cuando estaba en Aerovía. Hemos visto leones, cocodrilos, animales ahí y los niños también están emocionados. Tras jugar en un parque de diversiones, fueron al Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo MAC. Le invitamos para que nos vayan a visitar a la comunidad de Bameno. Guaraníes de la comunidad Bameno, que no solo recorrieron por primera vez la costa, sino que dejaron parte de su cultura en esta región del Ecuador. Y la parroquia La Victoria del Cantón Pujilí, en Cotopaxi, se posiciona como la capital alfarera de esa provincia. Allí 500 familias se dedican a esta actividad y su técnica fue declarada Patrimonio Inmaterial del país. Patricio Viera visitó la comunidad. La alfarería puede palparse en cada rincón de La Victoria. Desde el ingreso a esta parroquia del Cantón Pujilí, esculturas gigantes dan la bienvenida a esta zona, donde viven 700 familias, de las cuales 500 se dedican a elaborar objetos a base del barro. La familia de Israel Olmos es una de ellas. Él heredó el oficio de su padre. Tiene 45 años y desde los 13 se ha dedicado a esta actividad que ahora realiza junto a su esposa y 3 hijos. De esto vivimos, de esto hacemos estudiar a nuestros hijos, para el pan de cada día mismo sale y de esto nosotros sobrevivimos. Así como él, Vicente Padilla también ha hecho de la alfarería su vida. Él detalla que todo inicia con la extracción del barro de las minas de La Victoria, que luego es triturado con troncos y seleccionado con un cernidor. Luego se mezcla con el agua y se obtiene una masa consistente. Es ahí cuando fluye el talento de los artesanos. Con un torno que mueven con los pies, empiezan a moldear jarrones, floreros, ollas, platos, alcancías, juguetes y otros objetos. Una vez que las figuras han tomado forma, se meten en estos pequeños hornos. Se los pinta con matices paisajísticos y están listos para su venta. Y bien cotizado. Entonces es, ya digo, un privilegio topar el barro mismo. Los costos van desde los 50 centavos y dependiendo del tamaño pueden llegar hasta los $200. Esta actividad atrae a comerciantes de distintas partes del país.
Las familias de La Victoria han conservado este oficio desde hace 85 años y desde el 2019 su técnica artesanal alfarera ha sido reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador.